La gracia del Señor sea sobre sus vidas, amados hermanos. Es para mí un gusto el poder compartir nuevamente esta lección de educación cristiana con el tema la amenaza del secularismo. A través de esta lección vamos a poder observar el peligro que es latente para la iglesia en estos tiempos tan difíciles. Déjenme leer la base bíblica que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo número 4. Dice la escritura: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En este capítulo número 11 encontramos la historia de la Torre de Babel, donde nos dice la escritura: los hombres se pusieron de acuerdo para construir una torre sobre la cual poner un nombre. Esto, hermanos, es que la humanidad quiso establecer su propia religión. Desecharon a Dios o pusieron a Dios a un lado, el conocimiento que tenían de Dios, para ellos establecer su propio orden, por así decirlo, su propia religión, su propia fe. Querían llegar hasta el cielo, dice la escritura. Y lo que nosotros encontramos aquí, hermanos, es precisamente de lo que vamos a estar hablando en esta lección, que es el secularismo. Quisieron poner a Dios aparte, o dejaron a Dios a un lado, el conocimiento que tenían de Él, por ir tras sus propias creencias y tras sus propios deseos. Quisiera presentarle un video antes de iniciar con el contenido o el desarrollo de la lección. Un video de quien fuera presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este video está grabado tal vez con una calidad, no pudimos conseguir una mejor calidad, pero este video está grabado en un debate en el Senado de los Estados Unidos, y Barack Obama básicamente dice que las leyes de Estados Unidos ya no pueden estar basadas en la Biblia. Quiero que vea este video y en un momento más regresamos. Given the increasing diversity of America's populations, the dangers of sectarianism are greater than ever. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation, at least not just. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would it be James Dobson's or Al Sharpton's? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let's read our Bibles now. Folks haven't been reading their Bible. Which brings me to my second point. Democracy demands that the religiously motivated translate their concerns into universal rather than religion-specific values. What do I mean by this? It requires that their proposals be subject to argument and amenable to reason. Now, I may be opposed to abortion for religious reasons, to take one example, but if I seek to pass a law banning the practice, I can't simply point to the teachings of my church or evoke God's will. I have to explain why abortion violates some principle that is accessible to people of all faiths, including those with no faith at all. Now, this is going to be difficult for some who believe in the inerrancy of the Bible, as many evangelicals do. But in a pluralistic society, we have no choice. Politics depends on our ability to persuade each other of common aims based on a common reality. It involves compromise, the art of what's possible. And at some fundamental level, religion doesn't allow for compromise. It's the art of the impossible. If God's spoken, then followers are expected to live up to God's edicts, regardless of the consequences.
Now, to base one's own life on such uncompromising commitments may be sublime, but to base our policy making on such commitments. Si usted observó, hermanos, es interesante el pensamiento de este hombre, pero ese pensamiento de este expresidente de los Estados Unidos es el mismo pensamiento de muchos líderes de naciones alrededor del mundo. Quieren sacar la palabra de Dios de sus reglas o de sus leyes, de su constitución. Quieren dejar a un lado todo tinte que tenga que ver con religión. Quieren, hermano, que no haya nada que haga referencia a Dios. Y esto es precisamente de lo que trata el secularismo. Hoy más que nunca, y déjenme presentar a usted la verdad central de esta lección. La verdad central de esta lección, hermanos, es que hoy más que nunca, el creyente debe testificar eficazmente de la realidad de Dios y de su soberanía universal como contrapeso al secularismo radical. Nosotros, hermanos, no podemos quedarnos callados. Nosotros no podemos cruzar las manos, sino que hoy más que nunca nosotros como creyentes tenemos que levantar la voz y tenemos que manifestar, hermanos, nuestra oposición, porque no podemos sacar a Dios de nuestras vidas. No podemos sacar a Dios de nuestra vida cotidiana porque es Dios mismo el que nos concede la vida. Para adentrarnos a esta lección, yo le invito a elevar una oración a Dios para que nos dirija en este estudio bíblico. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad a nuestra vida. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor, y presentar defensa ante las falsas doctrinas, Señor, ante las filosofías equivocadas que están atacando a tu iglesia y que están atacando al mundo. Hoy queremos rogar tu dirección, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento para que podamos aumentar la comprensión de este tema tan importante como lo es el secularismo. Danos de tu sabiduría, oh Dios, dirígenos a través de este conocimiento. Te pedimos, Señor, que haya en nuestro corazón ese deseo de que tu reino y tu justicia estén por encima, Señor, de lo puramente mundanal. Que podamos anhelar que se establezca tu reino sobre todas las cosas y que nosotros como iglesia podamos tomar esa responsabilidad que nos corresponde y hacer contrapeso al avance del secularismo mediante la práctica de una fe auténtica. Estamos en tus manos, Señor. Dirígenos tú como el buen maestro que eres, oh Dios. Amén y amén. Permítame presentarle primero el marco conceptual del secularismo, poder entender primero lo que significa secularismo. Esta palabra secularismo se deriva del término secular, que procede del latín y que puede significar siglo o mundo. Entonces, secular se refiere básicamente a todo aquello que pertenece al mundo en contraste con el mundo venidero o con la esperanza gloriosa que nosotros tenemos. Secularismo se refiere entonces a excluir todo aquello que tenga que ver con la religión, todo aquello que tenga que ver con Dios, sacarlo de la vida cotidiana, que las decisiones que se tengan que tomar a nivel gobierno, a nivel estado, a nivel escuelas, no tengan nada que ver con Dios. Que si se va a aprobar una ley, o se va a debatir sobre una ley, que no se mencione nada sobre Dios, porque Dios no tiene nada que ver, o no tenemos que meter a Dios en nuestra vida cotidiana. De eso trata el secularismo. El secularismo, y déjenme presentarle algunas referencias históricas, la historia no presenta una fecha exacta donde surge este movimiento, que más adelante vamos a ver sus referencias bíblicas, pero respecto a la historia, en los siglos XV y XVI, el panorama político de Europa estaba mezclado con lo religioso dentro de una sociedad monárquica, es decir, la iglesia y el Estado se regían juntos. Así que mayormente estamos hablando de la iglesia católica, apostólica y romana. Y entonces los reyes de las naciones no tomaban decisiones sin antes esas decisiones fueran autorizadas por el Papa. Con el surgimiento de la Reforma Protestante, las autoridades civiles se fueron apartando de la Iglesia de Roma. Para el siglo número XVII, muchos grupos de poder y miembros de la nobleza comenzaron a idear reformas para cambiar la manera de hacer política y obtener entonces el poder absoluto, independizarse de Roma.
en 1789 con la Revolución Francesa, se inicia una cadena de independencias revolucionarias que terminaron favoreciendo a mucha gente que estaba contra la Iglesia romana. En el siglo XX empiezan a aparecer los movimientos de separación de la Iglesia y el Estado, ya dictaminados dentro del margen de las constituciones, donde se le concedía al individuo la libertad de creer lo que quisiera, o la libertad religiosa, como la llamamos nosotros. En la actualidad, hermanos, este movimiento que originalmente se daba para atacar las malas prácticas de la Iglesia Católica, como lo era la Inquisición, ahora, en la actualidad, contrario a eso, se enfoca en promover ideologías en contra de las mismas religiones. Las acciones del secularismo se orientan en limitar o negar la libertad de culto, específicamente la evangelización o la promoción de los valores cristianos. Hablamos del adoctrinamiento. Y entonces acaban, hermanos, de aprobar, creo, una ley en la Ciudad de México, donde no se le puede decir a una persona respecto a la sexualidad que Dios ha ordenado en su palabra, o que Dios ha establecido, hombre, mujer. Si una persona, un hombre, dice ser mujer, tú no puedes, como cristiano, hablar nada en contra de eso, menos mencionar algo respecto a la Biblia, porque entonces va a haber una afectación en cuanto a la ley hacia tu persona. Y si nos damos cuenta, hermanos, cuando originalmente este movimiento tenía que ver con que cada persona pudiera practicar la fe que quisiera, ahora el secularismo tiene que ver con la no práctica de la fe. Que no practiques la fe, que no hables acerca de Dios, que no evangelices, que no le digas a nadie respecto a la fe que hay en tu vida. Y obviamente esto es contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. Quiero que observe, hermano, una distinción que hay entre el secularismo y la secularización. Podríamos decir que la secularización es el origen de este movimiento o de esta filosofía, mientras que el secularismo es el resultado actual que tenemos de ella. En esta gráfica nosotros podemos observar la motivación de la secularización. Era terminar con las sangrientas guerras ocasionadas por las diferencias de credo, incluyendo la Santa Inquisición, donde históricamente nosotros conocemos había muchísima derramamiento de sangre. Hubo muchísimas personas que murieron por la mala práctica, ¿verdad?, de la iglesia. Mientras que la motivación del secularismo es que haya un total abandono de la fe y de toda práctica de la religión, para dar libertad a una nueva espiritualidad. Y esta nueva espiritualidad, hermanos, no es otra cosa más que la práctica de la nueva era, donde se endiosa al hombre, o donde el hombre se convierte en su propio Dios. Mientras que la secularización, la ética está basada en la razón y no en un sistema particular de la fe. El secularismo basa su ética en la razón, en la ciencia y en la tecnología, aunque en muchas ocasiones estas sean contrarias a la voluntad de Dios y a la misma naturaleza humana. El objetivo de la secularización era garantizar a los creyentes el poder profesar sin temor la fe que desearan, mientras que el secularismo, su objetivo es tener un control absoluto para poder construir, dicen ellos, un mejor y más próspero orden social, donde lo único, hermanos, que se pregona es la voluntad del hombre, sus designios y su placer para hacer cada quien lo que quiera. Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Aunque pareciera un pensamiento moderno, aunque pareciera un pensamiento nuevo, vamos a observar, hermanos, que en la Biblia encontramos múltiples referencias respecto a este pensamiento secularista. El querer sacar a Dios de la vida del hombre, el sacar a Dios del contexto humano, de sus decisiones, de sus prácticas, de su día a día, de su vida cotidiana, para que el hombre se rija por sus propios pensamientos y por sus propias opiniones. Usted sabe que Génesis capítulo número 3 habla acerca de la desobediencia de Adán y de Eva. Y en esa desobediencia, la Biblia señala que ellos desobedecen a Dios por una palabra que se les da, que la serpiente les da. Le dijo la serpiente: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El endiosamiento del hombre. No obedezcas la ley de Dios.
Más bien, haz lo que tú quieras y si quieres comer de ese fruto, come de ese fruto. Y vas a ser como Dios. Te vas a gobernar tú misma. Tú vas a establecer las leyes. Tú vas a tener ese poder y esa autoridad para hacer lo que tú quieras. Y tener un conocimiento, dicen ellos, amplio. Posteriormente, en el capítulo número 4, dice la escritura que después de que el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto del Edén, sucede el primer asesinato. Caín mata a su hermano Abel por causa de los celos. Y en el capítulo número 7, hermanos, se establece que aunque Caín tiene el poder para vencer al pecado, que él tiene el poder para decidir respecto a hacer lo que Dios ha determinado y dejar la causa justa delante de Dios, o hacer lo que él quiere y enseñorearse de su hermano, dice la escritura que Caín decide dejar a un lado los designios de Dios, dejar a un lado la opinión de Dios, dejar a un lado esa exhortación que Dios hace, ir tras sus propios deseos. Y ese mismo sentir de Caín se evidencia en su descendencia, en una persona llamada Lamec, que es el primero que introduce la poligamia, hermanos, según las escrituras, es el primero que toma para sí 2 mujeres. Y el sentir de Lamec, según el versículo número 24, es que si 7 veces era vengado Caín, Lamec lo sería 70 veces 7. Y con esta expresión, Lamec está diciendo que él tenía autoridad, que él tenía poder, que tenía suficientes hijos como para que sus hijos le vengaran, dejando a un lado la venganza que todo creyente o que todo aquel que cree en Dios sabe que la venganza es de Dios. Así Lamec entonces desarrolla ese mismo espíritu de Caín, dejar a un lado a Dios para creer en su autosuficiencia o creer que él tiene el poder para tomar su vida en sus propias manos. En Génesis capítulo número 6 dice la escritura respecto a la generación de Noé, en el versículo número 11, que esta generación se corrompió delante de Dios, que esa generación se desvió del camino de Dios, que no quiso obedecer sus preceptos y que se dejaron o decidieron llevar su vida por un camino totalmente contrario al camino de Dios, que fueron tras sus pasiones, tras sus deseos y desecharon todo aquello que tuviera que ver con honrar o adorar a Dios. Leíamos como nuestra base bíblica Génesis capítulo número 11, versículo número 1 al versículo 9 respecto a la Torre de Babel. Cuando la gente dice hagamos un nombre, si bien el conocimiento de Dios estaba en ellos, ellos deciden establecer su propio Dios. Ellos deciden querer llegar al cielo y tomar ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Si observamos, hermanos, este pensamiento secularista, dejar a un lado a Dios, dejar todo lo que tenga que ver con Dios a un lado y vivir nuestra vida de manera independiente a Dios, lo encontramos registrado a través y a lo largo de la Escritura. Y en este lugar ese que Dios tiene, en este pasaje bíblico, dice la Escritura que Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Y entonces confunde su lengua para que no cumplan con su objetivo y su propósito. En primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17, dice la escritura que el pueblo se dirige al profeta Samuel y le dice que ya no quieren más que su familia esté dirigiéndoles como sacerdotes o como profetas delante de Dios, sino dicen que ellos quieren tener un rey como las demás naciones tienen. Quieren dejar el sistema que Dios había establecido, quiere dejar a un lado los preceptos que Dios había establecido, la ley donde Dios era el centro de ellos y cualquier decisión era llevada delante del sacerdote para poder tener una comunión con Dios. Eran ellos encargados de preservar o enseñar la ley, pero el pueblo dice no queremos más ya el gobierno de Dios, no queremos más la teocracia, no queremos más que Dios reine sobre nuestra vida. Lo que queremos es tener un rey como todas las demás naciones tienen. Y entonces dice la escritura que Dios tiene que hablarle a Samuel y tiene que decirle: Samuel, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Ellos me han desechado a mí porque no quieren que yo gobierne sobre de ellos. Ya no quieren que yo reine sobre ellos. Y entonces, aunque la palabra secularismo no aparece en la escritura, el pensamiento y la filosofía secularista la encontramos constantemente. Porque es precisamente lo que el enemigo quiere. Que dejemos a un lado el gobierno de Dios.
que dejemos a un lado vivir en la ley y en la palabra de Dios y ser gobernados conforme al mundo y vivir conforme a las leyes de este siglo o de este mundo. En Jeremías capítulo 2 versículo 13, Dios tiene que exhortar a la nación y les dice que el castigo que ha de venir sobre de ellos es porque han dejado a Dios, fuente de agua viva, y han cavado para ellos cisternas rotas que no retienen aguas. Hablando acerca de esa apostasía del pueblo de Israel, que habían confiado, que habían puesto su fe en la idolatría y habían confiado en el hombre. En la oración intercesora en Juan capítulo 17, versículo número 14 y versículo número 15, el Señor Jesús ruega al Padre para que guarde a los discípulos. Y entonces en su oración, el Señor le ruega al Padre y le dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra no dice los guardes del malo, que es Satanás, sino los guardes del mal. De ese pensamiento, hermanos, de esas filosofías que hay en el mundo, de ese mal proceder del mundo que no toma en cuenta a Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 10, el apóstol Pablo habla con tristeza acerca de una persona llamada Demas. Dice: porque me ha desamparado, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Había dejado el ministerio, había dejado la vida cristiana por ir tras el mundo. Ese es el pensamiento secularista. Ese es el pensamiento que desecha a Dios, que deja a un lado a Dios y que busca que sus leyes, que busca que sus principios, que busca que sus relaciones sociales sean regidas por los propios deseos del hombre, que sea el hombre quien gobierne, que sea el hombre quien decida, y todo lo que tenga que ver con Dios, con religión, con valores cristianos, sea puesto a un lado. Y otra vez, reafirmo, aunque la expresión secularismo no la encontramos en la Biblia, ese pensamiento está constantemente en estos y otros muchos pasajes, porque es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, que desechemos a Dios, que vivamos nuestra vida conforme la vive el mundo. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes. A la sociedad le es agradable el escuchar que se puede gobernar por sus propias normas. Pero si nos damos cuenta, las leyes que el hombre establece son basadas en sus deleites, son basadas en sus concupiscencias. Hoy más que nunca vemos leyes, hermanos, donde las mujeres, específicamente hablando, ya hablábamos acerca del feminismo, pero las mujeres hablan acerca del derecho para matar al propio fruto de su vientre, a matar a sus propios hijos, pero se enojan cuando se mata a un animal, a un perro. Y el hombre está tan confundido en su mente, el hombre está tan confundido, donde priorizan, hermanos, y ponen como valores importantes y prioritarios cosas totalmente absurdas, cosas totalmente contrarias a lo que la palabra del Señor ha establecido. Y no digo que los perros o que matar perros sea bueno, sino que la vida de un hombre, la vida de un niño, siempre tiene que estar por encima de cualquier animal. Quiero que observe y quiero que analicemos juntos la responsabilidad que como cristianos tenemos frente al secularismo. ¿Qué es lo que el cristiano debe de hacer? ¿Cómo es que el cristiano tiene que pensar? Si es cierto, hermano, no todo el tiempo, no en la escuela vamos a estar cantando alabanzas y no vamos a estar orando, ¿verdad? Mientras estamos trabajando, al menos no cerrando nuestros ojos. Nosotros sabemos que no podemos dejar a Dios a un lado de nuestra vida, porque es Dios la vida misma, es nuestra vida misma. Él es el motivo y la razón de nuestra existencia. Pero ante esta filosofía y ante este pensamiento que está tomando tanto auge y tanto poder y tanta fuerza, es importante que el creyente primero entienda que debe de amar a Dios con todo su ser, que debe de amar a Dios por sobre todas las cosas. El Señor Jesús pregunta cuál es ese primer mandamiento
a un intérprete de la ley, y él le responde aquello que el Señor Jesús ya había enseñado y que todo judío debía de saber. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, entendemos, hermanos, que no podemos dejar a Dios a un lado. Él es nuestra vida, Él es nuestro centro. No podemos dejar a Dios a un lado, porque nuestro pensamiento tiene que estar en Él. De día y de noche, dice la Escritura, meditarás en su palabra. Al acostarte, al levantarte, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro conducirnos, en nuestro relacionarnos, es Dios el primer lugar en nuestra vida. Y Él debe de tener ese lugar. Todo nuestro ser, antes de obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que amarle a Él por sobre todas las cosas. Cuando Daniel y sus amigos se les pidió que tomasen un alimento conforme a la costumbre babilónica, ellos entendieron que no podían hacerlo porque ese sacrificio era presentado a los ídolos primero. Y ellos deciden alimentarse conforme un israelita debía de alimentarse. Y ellos reconocen que es Dios el que les va a sacar adelante. Que antes de contaminarse con un alimento que nosotros decíamos, bueno, pues es que tenían el derecho, estaban en el palacio real. Pudieron haber hecho una oración para descontaminar ese alimento. La verdad, hermanos, es que ellos dijeron, no vamos a contaminarnos con la comida del rey. No vamos a tomar lo que el mundo sabe que es para ídolos. No vamos a participar de ellos. Más bien vamos a confiar en Dios y vamos a consagrar nuestra vida por amor a Dios. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios más de lo que amamos al trabajo. Tenemos que amar a Dios más de lo que amamos a nuestras amistades. Tenemos que amar a Dios más de lo que disfrutamos los privilegios que tenemos en esta tierra. Como creyentes, tenemos que reconocer que este mundo, hermanos, es transitorio. Tenemos que reconocer que estamos aquí de paso, que algún día ya no estaremos más en él. Mire lo que dice Juan en su capítulo número 2, primera de Juan, en el capítulo número 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos, hermanos, que establecer prioridades. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Nuestra prioridad tiene que ser que Dios gobierne sobre nuestras vidas. Cuando la iglesia es amenazada en el capítulo número 4 del libro de los Hechos, y les dicen las autoridades de su tiempo, no prediquen más el nombre de Jesús. Ellos reconocen y dicen, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y su oración es, Señor, concédenos hacer tu voluntad, que se predique tu palabra y que podamos hacerlo con denuedo, pese a sus amenazas. Tenemos que establecer a Dios como el primer lugar en nuestra vida. Tenemos que darle al Señor ese primer lugar y dejar que Él gobierne y que Él reine sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida. También, hermanos, debemos de mantener centrada nuestra vida en Cristo. Este pasaje de Colosenses es de mis pasajes favoritos, me gusta mucho. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Si pues habéis resucitado con Cristo, es si has recibido la salvación de Jesús, si has aceptado a Cristo en tu corazón, si has muerto al pecado y ahora vives para Cristo, entonces no puedes tener tus ojos o tu mira en las cosas terrenales, sino que tienes que mirar a Cristo y tienes que buscar agradarle a Él y tienes que hacer tesoros en los cielos, no tesoros aquí en la tierra. ¿Dónde está Cristo? Ahí está nuestro deseo. Donde está Cristo, ahí está nuestro corazón. Donde está Cristo, ahí están nuestras leyes. Donde está Cristo, ahí está nuestro proceder. Donde está Cristo, ahí está nuestra forma de hablar y nuestra forma de expresarnos. Donde está Cristo, está nuestra vida misma. Tenemos que mantener nuestra vida centrada en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos, hermanos, que afirmar nuestra identidad en Dios. Segunda a los Corintios, en capítulo número 10, versículo 3 al 5, dice, pues no andamos en la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, aunque vivimos en esta tierra, no militamos, no actuamos, no debemos de vivir conforme a la carne. Si usted es un católico, si usted es un evangélico, si usted es cualquier denominación o cualquier religión que usted pueda mencionar, probablemente usted puede dejar a Dios fuera de su vida. Pero si usted es un cristiano, usted nunca jamás va a poder dejar a Cristo fuera de su vida. Porque la palabra cristiano fue dada por primera vez en Antioquía a los discípulos de Jesús porque se parecían tanto a Jesús, porque los usaba Dios con poder del cielo, porque su actuar, su vivir, su hablar como Pedro era como el de Cristo. Así que en Antioquía dijeron, estos se parecen tanto a Cristo que vamos a llamarles cristianos, Cristos en pequeño. Un cristiano no puede dejar a Cristo fuera de su vida. Alguien dijo que no puede haber un cristianismo secreto, porque o el secreto acaba con el cristianismo o el cristianismo acaba con el secreto. No podemos dejar a Cristo, no podemos dejar a Dios fuera de nuestra vida. Si usted es un religioso, tal vez pueda hacerlo. Pero si usted es un cristiano, usted no puede dejar de honrar, de bendecir a Dios, de cada decisión de su vida considerarlo a Él, de en cada paso que tiene que dar antes considerar su voluntad, de cada día que se despierta antes consagrarse a Él, porque el cristiano es eso, el reflejo de Cristo Jesús en su vida. Por eso tenemos que afirmar nuestra identidad en Dios. Y todo pensamiento del mundo, todo pensamiento que venga de este siglo, todo pensamiento que venga de este mundo tiene que ser llevado cautivo, dice, a la obediencia a Cristo, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, secularismo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos hoy más que nunca que reafirmar nuestra identidad. Sí, soy mexicana, pero antes soy cristiana. Sí, soy miembro de una familia con tal apellido, pero antes de eso, soy una hija de Dios. Y tengo que afirmar mi identidad en Dios. Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2. Dice que no debemos de conformarnos a este siglo. Os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No te secularices. No te modeles a este siglo, sino que nuestra mente sea transformada o que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que procurar una mente renovada. No modelarnos a la imagen del mundo. No pensar como piensa el mundo. No desechar como el mundo lo hace a Dios. Sino hoy más que nunca nuestra mente tiene que ser transformada para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que conformarnos a esa imagen. La imagen, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo.
Por último, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia frente a este tiempo, hermanos, de peligro y estos pensamientos que buscan desechar a Dios? Hoy más que nunca nosotros tenemos que proclamar el evangelio. Hoy más que nunca nosotros tenemos que presentar las buenas nuevas de que Cristo salva, de que Cristo transforma, de que en Él hay salvación. Hoy más que nunca, cuando el secularismo busca desechar todo lo que tenga que ver con religión, pero se da la apertura a esa nueva espiritualidad, porque nada puede suplir esa necesidad que el hombre tiene de Dios. Por más que intentemos desechar a Dios, por más que intentemos dejar a Dios a un lado, más será el hambre que haya en el corazón del hombre por esa necesidad primaria que es adorar al Dios verdadero. Y ante esa necesidad, el Señor dijo: los campos ya están listos para la siega. Y ante esa necesidad del hombre, esa insatisfacción, esa búsqueda por la nueva espiritualidad, es que nosotros tenemos que predicar a Cristo, que es el único que puede saciar el alma. En Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es el único que puede saciar el alma. Él es el único que puede satisfacer el corazón y la vida. Y como creyentes no podemos callarnos. Como creyentes tenemos que afirmar y tenemos que proclamar este bendito evangelio de Jesucristo, porque hay muchos que se pierden sin esperanza. Y nosotros no podemos callar. Nosotros tenemos que hablar con denuedo de este hermoso mensaje que es el mensaje de Cristo. El reino de Dios hace grandes avances en ciertas regiones del mundo, como Asia y como África. En muchas partes del planeta, hermanos, el evangelio está llegando, el evangelio está tocando comunidades donde nunca antes la palabra del Señor había sido predicada. Tenemos misioneros alrededor del mundo y tenemos personas que están yendo a proclamar el mensaje, y muchos se están convirtiendo. Pero en otras partes del mundo, la fe está disminuyendo. El interés por las cosas de Dios está desapareciendo. Y aún dentro de nuestros círculos cristianos encontramos jóvenes que niegan la fe. Encontramos jóvenes ateos. Encontramos jóvenes que ponen en tela de duda, y no nada más jóvenes, adultos, niños, que ponen en tela de duda la fe cristiana o la fe o el conocimiento respecto a Dios. El amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Por eso, y más que nunca, nosotros tenemos que entender que pese a los ataques del secularismo contra toda religión, nosotros tenemos que afirmarnos como creyentes, y tenemos hoy más que nunca dar testimonio de quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros en Él. El creyente debe evitar caer en el error de Demas, que abandonó a Pablo por ir tras el mundo. El discípulo de Jesús que vive en el mundo sabe que ciertamente disfruta de las ricas bendiciones que el Señor le concede en esta tierra, pero su ciudadanía está en los cielos, de donde también espera a su Rey y Salvador, que es Jesucristo. El creyente no puede sacar a Dios de su vida cotidiana, porque Dios es el centro de su vida, porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Dios es nuestro palpitar, Dios es nuestro respirar, Dios es la razón de nuestra existencia. Él es el motivo por el cual nosotros vivimos. Él nos sustenta con su palabra, Él nos sostiene. Nuestros ojos esperan en Él. Por eso Él tiene que gobernar y tiene que reinar en nuestra vida y en nuestro corazón. No podemos sacar a Dios de nuestra vida cotidiana. Su ley tiene que estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo le invito a elevar una oración al Señor. Si es cierto que estos son los últimos tiempos y que la situación, hermanos, cada vez estará más difícil porque está profetizado, nosotros como creyentes no podemos bajar la guardia, sino que hoy más que nunca tenemos que dar fe de esta sana doctrina que hemos recibido, y tenemos que reconocer y tenemos que proclamar que Cristo es el Rey Supremo, que Cristo es quien gobierna sobre todo y que nosotros hemos de someternos a su ley. Oh Señor, nos acercamos a ti una vez más. Yo te ruego que la enseñanza que ha sido impartida en esta hora,
quede en el corazón de mis hermanos y en su mente. Que podamos, hermano, Señor, con tu Espíritu Santo discernir estos tiempos y los peligros de ellos. Que mis hermanos, Señor, puedan entender cuando esta filosofía se está introduciendo en su vida, en sus trabajos, Señor, o inclusive en los sistemas de gobierno. Que podamos presentar defensa, como dice tu palabra, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Diríjanos tu Espíritu Santo. Gobierna, Señor, sobre nosotros. Que hoy más que nunca nuestro amor se afirme en ti. Que si alguien, Señor, se ha alejado, se ha traído a ti y que vuelva a su primer amor. Que podamos, Señor, afirmarnos en esa esperanza de que estamos solamente de paso, de que este mundo es transitorio y que tenemos una ciudadanía en los cielos. Que podamos establecerte a ti como nuestra prioridad. Que tengas tú el trono de nuestro corazón, el primer lugar en nuestra vida. Que nuestra vida esté centrada en ti. Que pongamos nuestros ojos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Que nuestra identidad hoy más que nunca se afirme y podamos dar un testimonio fiel de que somos tus hijos. Oh Señor, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente, Señor, y que hoy más que nunca con denuedo prediquemos tu palabra con esa autoridad que tú nos has conferido. Y en todo recibas tú la gloria y la honra, hoy y siempre, mi Señor. Amén. La gracia del Señor sea en sus vidas, hermanos. Continuamos en nuestro servicio.